Padre amado, te damos gracias por el tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos como una familia, Señor. Podemos compartir, podemos hablar, podemos reír, podemos vernos, Señor. Y Padre amado, te pedimos que seas tú guiando este tiempo, que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Eh, Cuando escuchamos un discurso y escuchamos tal vez contradicciones en ese discurso, no sé, rápidamente a mí se me viene a la cabeza un discurso de Cantinflas, ¿no? De los muchos que él tenía en algunas de sus películas, donde dice una cosa y luego dice otra completamente opuesta y al final no dice nada. ¿Saben? Esta forma de hacer las cosas llegó a un punto que en 1992 la Real Academia Española incluyó la palabra cantinflear como un verbo en su diccionario y está reconocido oficialmente para describir una manera de hablar o actuar de una forma disparatada o incongruente sin decir nada con sustancia. Ahora, Cantinflas tenía una gran capacidad para desarrollar discursos que provocaban que la gente se preguntaba qué era lo que quiso decir. Y luego de pensar mucho, aún no podían entender nada. Al final de todo, lo que hacía él era algo para que nosotros podamos pasar un tiempo divertido. Pero bueno, ahora hemos llegado a un punto en la primera carta de Juan que pareciera que el apóstol Pablo está cantinfleando. Porque lo que nos dice pareciera que contiene ideas opuestas. O también podríamos pensar que mientras Juan escribía la carta, estaba recién tratando de ordenar sus ideas y por eso escribió lo que escribió. En Primera Juan, en el capítulo 2, los versículos del 7 al 11, la palabra de Dios nos va a decir algo. Entonces voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Y si ya tienen sus Biblias abiertas, entonces vamos a leer, ¿ya? Y dice así: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que teníais desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, cuando leemos este pasaje, por lo menos los dos primeros versículos, decimos, ¿qué? ¿Qué pasa? Porque dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Otra vez, os escribo un mandamiento nuevo. Pareciera que existe una contradicción en lo que Juan está diciendo. No les escribo un mandamiento nuevo, pero les escribo un mandamiento nuevo. Ahora, si no nos detenemos a analizar lo que Juan nos está queriendo decir, podemos llegar a pensar que Juan verdaderamente estaba cantinfleando. Pero cuando estudiamos la palabra del Señor, es bueno hacerlo no solo en el contexto inmediato que sería la carta de Primera de Juan, sino en el contexto completo del pensamiento de Juan. Es decir, todo lo que Juan tenía en su mente para poder entender realmente qué quería decir. Y entonces eso lo plasmó en todos sus escritos. Y en ese sentido he titulado a esta prédica Un mandamiento antiguo con un nuevo entendimiento. Un mandamiento antiguo con un nuevo entendimiento.
Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es el mandamiento antiguo y cuál es el mandamiento nuevo del que está hablando Juan? Y como decía en el título, en realidad es un mandamiento, es solo un mandamiento, dado desde la antigüedad, que puede verse como nuevo, como renovado, como fresco por la luz del Señor Jesús, para que podamos tener un entendimiento de Él. Y en ese sentido primero vamos a ver el mandamiento antiguo, después, como segundo punto, vamos a ver el mandamiento nuevo, y el tercer punto, vamos a ver el mandamiento puesto en acción. Entonces vamos a ver cuál era el mandamiento antiguo. El versículo 7 dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Ahora, saben, me gusta mucho cómo traduce Barclay, un comentarista, hace sus propias traducciones y dice así, amados, no es ningún mandamiento nuevo el que os estoy transmitiendo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Ahora, en los versículos anteriores, Juan escribe acerca de la preeminencia de Cristo, de la que nos habló Juanito, y de cómo esto nos lleva a dar fruto, de lo que nos habló la semana pasada Mache. Entonces dice, no es un mandamiento nuevo el que les estoy transmitiendo, no es algo reciente. ¿Saben? Juan quería poner en claro que lo que estaba diciendo era algo que ya había sido comunicado desde el principio. Es decir, no era algo nuevo, no era algo que Juan se estaba inventando en ese momento. Era lo que estaba en la palabra de Dios para el tiempo de Juan, en el Antiguo Testamento. Es decir, la palabra del Señor en el tiempo de Juan era el Antiguo Testamento. El mandamiento que él había comunicado era lo que estaba escrito desde un principio. Por eso dice, el mandamiento antiguo es la palabra que ustedes han escuchado, ustedes han oído. Pero ahora, ¿a qué mandamiento se refería? ¿De qué estaba hablando Juan? Saben, antes de que Jesús se encarnara, el Señor ya había dado este mandamiento. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Este mandamiento es parte de lo que nosotros conocemos como el gran mandamiento. Jesús dijo que el más grande mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, semejante al primero, es decir, que estaba en igualdad y que debería considerarse tal vez como un mandamiento, era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, desde un principio, Juan, todos los apóstoles y los demás siervos del Señor comunicaron este mensaje centrado en el amor de nuestro Dios, enviando a Jesús para nuestra salvación. Jesús recibiendo la ira de Dios sobre él para que nosotros fuésemos salvos y recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Entonces Juan entiende esto cuando registra las palabras de Jesús en su charla con Nicodemo. En Juan 3:16, el pasaje más conocido por todos los cristianos, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y saben, Juan también escribe algo en su segunda carta en los versículos 5 y 6 y podemos entender a qué exactamente se está refiriendo cuando dice esto. Segunda carta de Juan, versículos 5 y 6 dicen así: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Aquí está el mandamiento: que nos amemos unos a otros.
Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Saben, creo que estos dos versículos de la segunda carta de Juan dan mucha luz sobre el pasaje que estamos estudiando. Por eso decía que tenemos que entender el pasaje en el contexto de la carta, pero también dentro del contexto de todo el pensamiento de Juan. Porque Juan tiene claro el mandamiento que se dijo desde un principio, el amor que debemos tenernos los unos por los otros. Ese es el tema recurrente en la carta, en Primera de Juan y en todo el pensamiento de Juan. Cuando nosotros leemos su evangelio y sus otras cartas, el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia Dios y el amor de nosotros los unos a los otros es un tema recurrente. Y justo Marcelo nos hablaba la semana pasada acerca de cuál era el fruto de conocer a Jesús. Y ese fruto, lo que nos dijo Mache, es primero guardar su palabra, segundo amar con su amor y tercero andar en sus pasos. Entonces Juan está diciendo, este mandamiento que les estoy dando no es algo nuevo. No es algo que recién les estoy comunicando. Ese mandamiento es un mandamiento antiguo. Primero porque fue dado por el Señor a Moisés, pero también es antiguo porque ustedes ya lo escucharon antes. Este mandamiento fue comunicado a todos los que escucharon el Evangelio. Entonces, hermanos, el amor es un distintivo de Dios. Porque como dirá Juan en el capítulo 4, versículo 8 de esta misma carta, Dios es amor. Pero también tiene que ser el distintivo de los hijos de Dios. Porque como Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Eso está registrado en Juan 13:35. Por eso Juan dice, les escribo un mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Saben, aunque nos salgamos un poco del pensamiento de Juan, pero no nos salimos del contexto bíblico, ni del mismo evangelio, si citamos lo que Pablo dice en Romanos 13, 9 y 10, dice así, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que está, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Saben? El amor a nuestro prójimo, el amor de los unos por los otros, es el mandamiento que Juan tenía presente. Por el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia los demás, todas estas ideas que tenían los falsos maestros se caían. Porque ellos tenían una idea completamente diferente del Evangelio. Pensaban que el Evangelio era conocimiento, era la gnosis. Pero también, como mencioné en una anterior prédica, había otro gran problema. Muchas de las personas que estaban en la iglesia eran personas que ya venían de familias cristianas. Incluso eran cristianos de una tercera o hasta cuarta generación. Entonces, este mandamiento antiguo solo parecía un requisito que tenían que cumplir. Era algo que formaba parte de esa cultura cristiana en la que ellos habían crecido. Pero parecía no ser algo real en su vida. Era parte de la teoría doctrinal que tenían. Pero eso se quedaba ahí y no iba más allá. Por eso Juan tiene que decir en el versículo 8, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Entonces vamos a ver el nuevo mandamiento, el segundo punto. Y pareciera que Juan está diciendo, tengo palabra para ustedes.
tengo nueva revelación. Tengo algo que acaba el Señor de comunicarme. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con esto? ¿Qué quiere decir Juan? Les escribo un mandamiento nuevo. Primero, dice que no es un mandamiento nuevo, que es el mandamiento antiguo. Pero ahora dice que está escribiendo un mandamiento nuevo. Ahora, el mandamiento antiguo era, como hemos visto en 2 Juan, versículos 5 y 6, que nos amemos unos a otros. Ese era el mandamiento antiguo. Y dice, este es el mandamiento como tal, lo que han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pero Juan claramente está pensando en lo que Jesús les dijo a él y a los demás discípulos en Juan 13, los versículos 34 y 35. Y dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y saben, cuando leemos estos dos versículos, podemos decir, creo que el problema no lo tenía Juan, el problema lo tenía Jesús. Porque Él está diciendo que esto es un nuevo mandamiento, pero en realidad era un mandamiento que ya conocían las personas. Porque Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy. Y entonces los discípulos están atentos para escuchar ese nuevo mandamiento. Y entonces Jesús les dice, ámense los unos a los otros. Y entonces para los discípulos es, pero ¿acaso ese no era el mandamiento que ya nos habían dado en el Antiguo Testamento? ¿Acaso no es el mandamiento que nosotros ya sabíamos? El mandamiento de Levítico dice que debían amar a su prójimo como a ellos mismos. Entonces ahí Jesús añade y dice que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está lo novedoso? ¿Saben? Está en como yo los he amado. Por eso puse como título esta prédica, un mandamiento antiguo con un nuevo entendimiento. El mandamiento nuevo es el mandamiento antiguo, pero hecho carne en Jesús. Es el amor al prójimo puesto en práctica y llevado a la perfección. El versículo 8 dice, este mandamiento nuevo, es decir, el mandamiento antiguo, se hace verdadero en Él, en Jesús. El mandamiento, se hace verdadero en Jesucristo. Saben, me gusta lo que dice Barclay. Dice así, el mandamiento antiguo se había elevado a un nivel completamente nuevo en la vida de Jesús. Ahora, no solo implica amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Se debía entender que como Jesús había amado a los hombres, ahora los hombres deberían amarse los unos a los otros. Bien podía decirse que la humanidad no sabía realmente lo que era el amor hasta que lo vio en Jesús. Mientras Jesús no se encarnó, el mandamiento sí estaba escrito. Pero una vez Jesús encarnado, alcanzó un nivel completamente diferente, nuevo, por el obrar de nuestro Señor Jesús. Entonces lo que Juan dice en el versículo 8, no es un nuevo mandamiento inventado por Él o algo nuevo revelado por Dios para nuestros tiempos. Era el mandamiento antiguo que se había escuchado desde el principio, pero ahora entendido desde la perspectiva de Jesús amándonos a nosotros. No era solo un eslogan que todos los cristianos tienen que repetir. No era simplemente un requisito de la cultura cristiana. Era un mandamiento que debían entender las personas con un nuevo entendimiento, a la luz de lo que Jesús nos había dicho y a lo que Jesús había hecho. Pero no solo eso.
Porque dice, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él, es decir, en Jesús y en ustedes. Este mandamiento no solo fue hecho realidad en Jesús, también se hizo realidad en las personas destinatarias de esta carta. Ese nuevo mandamiento, ese mandamiento fresco, se podía ver en la vida de muchas personas. Por eso dice, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Es decir, en Jesús se podía ver ese mandamiento de forma plena y perfecta, completamente alumbrado. Ese mandamiento en Jesús se hace verdad plena. Y en los hijos de Dios, es decir, en su iglesia, se puede ver, tal vez no en toda su plenitud, pero sí llegando a ser una realidad. La oscuridad se está desvaneciendo y de a poco la luz va brillando cada vez más y las personas pueden ver cada vez más en nosotros ese amor que se está perfeccionando en nuestras vidas. Entonces, nuevamente vemos en este punto que uno de los problemas era que los hermanos de la iglesia estaban viviendo solo una cultura cristiana. Y es lo que sucede en nuestro tiempo, donde solo había que cumplir ciertos requisitos y ya eras parte de la iglesia. Pero Juan está diciendo, no solo es el conocimiento de los mandamientos. El punto es que este mandamiento, el amarnos los unos a los otros, viendo cómo Cristo nos ha amado, debería impulsarnos a vivir algo completamente diferente. Además, ¿saben? Las herejías gnósticas estaban llevando a las personas a creer que la gran mayoría de la iglesia estaba sumida en la oscuridad, por falta del conocimiento especial que tenían esos falsos maestros, y que solo a través de esos maestros ellos podían llegar a una mayor espiritualidad. Entonces Juan escribe para que los hermanos vean ese mandamiento antiguo, pero con un nuevo entendimiento. Él dijo en el versículo 5 del capítulo 2 que el amor de Dios se manifiesta de una forma plena en la vida de los que obedecen su palabra. ¿Saben? Entonces no solo es conocer los mandamientos, no es tenerlos como requisitos, sino, vamos al punto 3, es poner ese mandamiento en acción. Ya en el versículo 6, Juan decía, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Marcelo nos decía la semana pasada que debemos andar en los mismos pasos en los que Jesús anduvo. También acabamos de ver en el versículo 8 que el mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado, tiene que ser verdadero en nosotros, porque estamos en el proceso de parecernos más a Jesús. Entonces, los versículos del 9 al 11 dicen así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde anda, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermanos, Juan habla de poner en acción el mandamiento que el Señor nos ha dado. Entonces hace un paralelo entre la luz y el amor y la oscuridad y el odio. Como dije hace un momento, tener amor los unos por los otros no es solo un eslogan. Tiene que ser una realidad en nuestra vida. No podemos decir que somos hijos de Dios y decir que no tenemos amor los unos por los otros. Y vamos a decir que amamos a nuestros hermanos cuando eso es una parte fundamental en nuestra vida. Ahora, Juan va un poco más allá, porque dice
Si dices que estás en luz, es decir, que la luz, que el Señor Jesús, como decía en el capítulo 1, que Dios es luz, que el Señor, que es la luz, ha llegado a tu vida, ha llegado a nuestra vida, pero aborrecemos a nuestro hermano. Siento decir que aún no nos ha amanecido, que estamos viviendo en tinieblas, que estamos viviendo con las luces apagadas. Saben, hemos sido llamados a andar en sus pasos. Y Jesús no aborreció a nadie. Él nos amó. Él ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él ha venido a morir por nosotros. Él ha venido a servirnos. Él ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir en nuestro lugar. ¿Saben? Cuando estaba en la cruz, le pidió al Padre que perdonara a sus verdugos porque no sabían lo que estaban haciendo. Él no estaba buscando que cayese fuego del cielo para acabar con todos. Entonces, ¿por qué podríamos pensar o decir que nosotros amamos a Dios, pero aborrecemos a alguien? Pero podemos tal vez decir, es que tú no sabes cuánto mal me ha hecho esa persona. Realmente tengo derecho a no quererlo y tal vez hasta aborrecerlo. Tal vez ese es el problema cuando el mandamiento solo se queda en teoría. Tenemos la teoría de que debemos amarnos los unos a los otros, pero eso solo se queda en un discurso. Porque nos ponemos a pensar en personas que tal vez nos han hecho daño. Y entonces los aborrecemos. Una y otra vez vamos a ver un patrón en la carta de Juan. Como dije también en un anterior mensaje, es una carta de grandes contrastes. Para Juan o es blanco o es negro, no hay grises. O es oscuridad o es luz. Entonces, vemos que las relaciones que tenemos, Juan dice que solo hay dos posibilidades: amor u odio. No hay términos medios. La indiferencia con nuestros hermanos, la indiferencia con las personas, solo sería el resultado de tener el mandamiento del Señor como algo teórico, nunca aplicado. O de una vida que definitivamente no ha sido alcanzada por el Señor. No podemos decir estamos en luz y aborrecer a nuestros hermanos o a las personas que están cerca de nosotros, con las que nos relacionamos de una o de otra forma. Saben, ya vimos en los versículos 6 y 7 del capítulo 1 que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a algunos y aborrecemos a otros. Si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no podemos decir que hay algún hermano o una hermana que no me cae, que lo aborrezco, porque eso mostraría que decimos estar en la luz, pero en realidad permanecemos en las tinieblas. Y el versículo 11 dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Entonces no puede andar en los pasos del Salvador, no puede andar como Él anduvo. Y además no sabe a dónde va. Porque andar aborreciendo a su hermano, es decir, las tinieblas, lo único que ha hecho es volverlo ciego. Pero todo esto no es nuevo. Saben, si volvemos a leer Levítico 19, pero ahora desde los versículos 17 hasta el 19, la palabra del Señor dice así: no aborrecerás en tu corazón a tu hermano.
Ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, guardaréis mis estatutos. ¿Saben? Es hermoso escuchar lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Eso estaba en la palabra desde el principio. Pero se hace evidente y se hace claro cuando Jesús vive estos versículos. Todo esto era parte de la ley de Dios. O como Juan está explicando, era parte del mandamiento antiguo. Pero ese mandamiento antiguo va a adquirir frescura. Se hace un mandamiento nuevo a través de Jesucristo que nos muestra el amor que deberíamos tener. ¿Y cómo lo hace? Con su propio ejemplo, amándonos a nosotros. Saben, en Mateo 5, del versículo 43 en adelante, Jesús va más allá y dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que cuando ustedes sean hijos de su Padre que esté en los cielos, para que ustedes sean hijos de su Padre que esté en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Saben? Andar en los pasos de Jesús, andar en sus pasos, va más allá de un simple conocimiento teórico. El mandamiento puesto en acción, el amor puesto en práctica, según el versículo 10, muestra que permanecemos en la luz. Y cuando estamos en la luz, andamos en los pasos que anduvo Jesús. Y no hay donde podamos tropezar. Y uno de los problemas que Juan veía en la iglesia con la aparición del gnosticismo era que los falsos maestros exaltaban el conocimiento por encima de la vida práctica. Decían haber sido iluminados espiritualmente con un conocimiento mucho más profundo. Entonces ellos adoraban el conocimiento, pero lamentablemente actuaban sin amor, rechazando a las personas que tal vez eran menos iluminadas. Y saben que yo me ponía a pensar que nosotros también, sin ser gnósticos, podríamos estar cayendo en esa forma de pensar. Tal vez nos sentimos orgullosos de tener un conocimiento profundo de la palabra. Nos sentimos bien porque somos una iglesia con sana doctrina. Y muchos de nuestros líderes son muy preparados en teología y son muy conocedores. Pero comenzamos a menospreciar a las personas menos preparadas. Y tal vez hasta nos mofamos de su falta de conocimiento. ¿Saben? Lamentablemente ahí dejamos de lado el amor con el que nuestro Señor Jesús nos amó. Y entonces andamos en tinieblas, aborreciendo a esas personas, o tal vez siendo solo indiferentes. Y usamos adjetivos que a nosotros nos hace sentir superiores. Hermanos, ¿qué aplicación encontramos en este pasaje para nuestra vida? Primero, no podemos ver los mandamientos como simples requisitos. Hermanos, muchas veces pensamos que solo tenemos que cumplir los requisitos y así nos sentimos cristianos. Como Mache decía la semana pasada, lo que hagamos debería ser el resultado, el fruto de que el Señor está obrando en nosotros, de la fe que Él nos ha regalado, de que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo para que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Segundo,
Saben, los mandamientos debemos verlos a la luz de Jesucristo. Como dice el título de la prédica, este mandamiento del que Juan estaba hablando era un mandamiento antiguo con un nuevo entendimiento. Sabemos que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Y saben qué? Para poder cumplir ese mandamiento, tenemos que ver que primero fue cumplido por nuestro Señor Jesús y Él nos ha dado el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Él pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y saben, tercero, los mandamientos que el Señor nos ha dado son para ponerse en acción. No podemos pensar que el Señor nos ha dado sus mandamientos como una sugerencia. Son un mandato, un imperativo que tenemos que obedecer y tienen que hacerse carne en nuestra vida. Porque si no es así, vamos a estar viviendo una falsedad. Hermanos, ¿estamos amándonos unos a otros como el Señor nos ha amado? ¿Podemos decir que estamos en la luz? ¿O estamos todavía en las tinieblas? ¿Estamos andando como Jesús anduvo? ¿O estamos andando a tropezones? Hermanos, ¿nos reconocen como discípulos de Jesús porque tenemos amor los unos por los otros? Quiero que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y pensemos un momento en esto. Y que meditemos qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y después de esto vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado en Cristo Jesús el cumplimiento perfecto de tu palabra. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tus mandamientos, a vivir en esa luz a la que hemos sido llamados, a vivir, Señor, bajo tu luz, a que nuestro Señor Jesucristo esté presente en todo lo que hacemos. Padre amado, te pedimos que tú pongas ese amor que tú nos has dado, para que nosotros también podamos amar a nuestro prójimo, que podamos amar a nuestros hermanos, que podamos amar a nuestros amigos, a todas las personas que conocemos, que podamos llevar tu palabra para que ellos te conozcan. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.